Chao, chao. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Miren, por favor, las siguientes imágenes. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, este es el momento en que una banda armada empezó a atacar a familias con niños que estaban pidiendo dulces en la celebración de Halloween. Yo no puedo creer esta situación. Son unos cobardes. Los empezaron a asaltar en medio del recorrido. ¿Pero qué le iban a robar a los niños? ¿Le iban a robar los dulces que ya tenían de antes? No sé, una situación absolutamente ilógica. Impresentable. Y por eso, cada vez más, los niños con su papá están saliendo cada vez más temprano a hacer el recorrido para evitar... Dime que esto fue una broma, no puede ser. Sí, es increíble. Vamos a tomar contacto con Max Frick, que nos tiene más antecedentes sobre esto, porque de verdad esto atenta, Max, contra todo lo que uno pueda pensar, la lógica que uno pueda pensar de una fiesta como es Halloween, ¿no? Buenos días. Hola, Max. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Karina, Roberto. Sí, impresentable. Y si antes se decía que si bien existía delincuencia en Chile, los delincuentes tenían ciertos códigos, no asaltaban niños, no asaltaban adultos mayores. Bueno, ahora todo eso se ha perdido porque la verdad la delincuencia ya no tiene respeto por nada ni por nadie. Esto ocurrió en Camino La Vara, en un condominio ubicado ahí en la comuna de San Bernardo, el día de Halloween, cuando se ven a estas familias aterrorizadas correr para poder resguardar principalmente a los niños de este asalto que estaban sufriendo. ¿Qué les robaron? Billeteras, celulares y algunos productos que podían tener algún valor para estos delincuentes. Y hay incluso una mujer que es la madre de uno de los niños que en un acto muy valiente corre a enfrentarse a estos sujetos precisamente para evitar que sigan aterrorizando a los niños que estaban disfrazados esa noche, pidiendo dulces en ese condominio. Y estos sujetos de una manera tremendamente cobarde la golpean con la empuñadura de una de las armas de fuego y la botan al suelo, quedando esta mujer gravemente lesionada ahí en ese lugar. ¿Cómo logran entrar estos delincuentes? Lamentablemente en un descuido. Uno de los residentes del sector que había salido a tomar un vehículo de transporte de pasajeros a través de una aplicación deja esta puerta de acceso abierta y es en ese contexto que ingresan estos sujetos encapuchados con armas de fuego y realizan este robo realmente cobarde, impresentable, que dejó muy mal a todas las personas que vivían en ese condominio. Pero ese no fue el único robo que protagonizaron ellos, porque en el mismo sector de Camino La Vara también se les vio realizando una encerrona y estaban en dos vehículos, un vehículo rojo y un vehículo de color gris, pero afortunadamente en esa oportunidad la víctima de la encerrona logró retroceder y pudo evitar este asalto. Por lo tanto se piensa que es un verdadero tour delictual el que protagonizaron estos delincuentes. Vamos a escuchar a las víctimas que dan cuenta de estos segundos de terror que vivieron ahí la noche de Halloween con esta banda de asaltantes. Con pistola y yo me fundí aquí en el fogón, me arranqué aquí al fogón amarillo. Y ahí me pusieron la pistola aquí y después me lo pusieron aquí en la guata. Y yo me saqué la casa casi y me tiraron la cartera y se fueron. Y a otra vecina la agarraron del pelo y la tiraron para acá. También le hicieron lo mismo, pero la tiraron al suelo. Mi hija andaba con la agüita de 2 años, incluso ella de los nervios, el gallo la siguió, un gallo también la siguió a ella. Y ella con los nervios corrió con el otro niñito grande y la guaguita la siguió así con el canastito, con los dulces la siguió el niñito de 2 años. Tenían a la vecina ahí acorralada con pistola, a mí me botaron al suelo del pelo, me robaron el celular y claro, pues yo de repente voy a ver, le digo a mi pololo que se vaya al tiro porque igual me dio miedo, entonces le dije que se fuera al tiro en caso de que lo estuvieran esperando para robarle el auto. Y claro, veo a mi hijo y mi hijo estaba escondido así entre medio de 2 autos, todo asustado, entonces es penca y sobre todo porque roban aquí, pues aquí mismo a los vecinos. Unos chicos tratando de hacer una encerrona en el vehículo. Logré zafar, se bajaron apuntándome con armas de fuego, no sé si era de verdad o de mentira. Y revisando los videos de las cámaras que hay una garita de seguridad, también vimos que siguieron asaltando a otras personas que están, un par de niñas. Y con otros videos más vimos que siguieron, era un tour delictual en realidad. Y al ver que el vehículo se cruzó, atiné a tirar marcha atrás. Ni me fijé si había algo atrás y ahí volé con las barreras que habían y todo. Qué lamentable que una situación como esta termine provocando una experiencia traumática, Max, Roberto, para todos los niños que estaban ahí. O sea, yo no puedo creer el egoísmo no puedo entender tampoco, y aquí queda en evidencia, y tú lo planteabas al principio, que antes había cierto código de los delincuentes. Hoy día no hay nada. Hoy día no hay principios, no hay códigos, no existe ninguna referencia que puedan tener
los delincuentes y que lo haga en un segundo, pensar las consecuencias. Había niñitos de 2 años. Sí. O sea, muchas veces salen niños muy chiquititos a pedir dulces y esto les va a quedar marcado para siempre. Imagínate a algunos de ellos escondidos, Max, detrás de los autos. O sea, es el colmo las repercusiones que esto tiene también. Y es el principio de oportunidad del cual siempre hablan los expertos. Acá estos sujetos que estaban realizando un tour delictual porque habían intentado robar ya un vehículo previamente a una persona que iba saliendo de un condominio que estaba ahí muy cercano ahí. Bueno, ven una puerta abierta al lado, ingresan al no poder robar ese vehículo y es en ese contexto que al ver que había mucha gente en la calle, claro, comienzan a intimidarlos a todos para robarles carteras, teléfonos celulares, chaquetas, pero sin importarles para nada que hubieran niños en el lugar. Y sí, se ve como ven varios niños aterrorizados salen corriendo a refugiarse en el primer lugar que encontraban. Algunos lograron ser recogidos rápidamente por sus padres, que se ve en alguna imagen que los van a buscar. Incluso esta mujer muy valiente que los enfrenta y que sale trasquilada claramente porque le dan un golpe muy fuerte en la cabeza con la empuñadura de un arma. Y eso es lo que hoy en día es la delincuencia, lamentablemente. Sujetos que no tienen miramiento por nada, no distinguen entre sus víctimas y claramente para ellos su finalidad solamente es conseguir algo de valor, independiente de quién sea la víctima, y eso es lo terrible. Afortunadamente no dispararon, porque ahí ya sí podría haber sido peor la situación. Vamos a escuchar a Carabineros y también al alcalde de la comuna que dan cuenta un poco de esta situación realmente impresentable que ocurrió ahí en la comuna de San Bernardo. A las 0:30 horas de la madrugada, residentes del condominio ubicado en el camino La Vara 3051 lamentablemente fueron víctimas de robo con intimidación por parte de individuos desconocidos que se movilizaban en 2 vehículos. Carabineros, una vez tomado conocimiento del hecho, se constituyó en el lugar y acogió la respectiva denuncia, cuyos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Se efectuaron diversas diligencias a objeto de dar con el paradero de los antisociales. Lamentablemente no se han tenido resultados positivos. Condeno enérgicamente los hechos ocurridos durante la noche en nuestra comuna, puesto que se involucraron a menores de edad y a familias sanbernardinas. Por eso hemos pedido al subsecretario del Interior mayor presencia policial en el trabajo mancomunado que estamos realizando con Carabineros a través de patrullajes mixtos. Y también hemos solicitado recursos para iluminación de calles peatonales, para recuperación de espacios como plazas y espacios ciudadanos y, por cierto, recursos que permitan fortalecer a las juntas de vecinos y comités de seguridad. Bueno, Max, ¿qué se sabe de esta, no sé si lo podemos llamar banda? Tú decías recién que este es el principio de oportunidad, ellos vieron la oportunidad de poder robar, asaltar y lo hicieron, pero ¿qué se sabe de estos delincuentes? ¿Se pudo dar con el paradero de ellos? ¿Se los tienen identificados? Porque me imagino también que si esto se dio en el marco de Halloween, se podría determinar dónde viven, ¿no? Mira, los vehículos por lo menos portaban placa patente, son 2 vehículos sumamente identificables, por lo tanto se podría pensar que a través de esos vehículos se puede identificar a algún propietario, pero no siempre las personas que son los propietarios de los vehículos son los que van manejándolos. Entonces es una investigación que recién comienza. No se ha podido detener a las personas, por lo menos inicialmente existe solamente ese antecedente, los vehículos que podrían conducir a alguna persona para poder saber si efectivamente ese vehículo fue prestado, fue robado y tener la noción de qué estaban haciendo los sujetos en esos vehículos. Claramente pueden ser vehículos robados porque ellos estaban realizando portonazo en el sector, por eso se dice que había un tour delictual y al no poder realizar este portonazo de un vehículo blanco que iba saliendo del condominio ingresan y es de esta forma que asaltan a estas familias con sus niños provocando terror ahí en ese condominio de San Bernardo. Claro, aquí estamos además frente a un grupo que tampoco es especializado antes y ya que estábamos haciendo la rememoranza de eso, había bandas o delincuentes especializados en cierto tipo de robos. Aquí les sirve cualquier alternativa y lamentablemente en este caso escogieron esta que involucra este amedrentamiento también contra los niños que iban en este grupo pidiendo dulces. Muchas gracias, Max, por todos los detalles. Regresamos contigo más adelante. Gracias, Max.